Entonces, pues de nuevo les agradezco su participación, su atención. En esta ocasión lo que intento presentar, actualmente estamos, el cuerpo académico en el que participo, estamos generando una nueva línea de investigación que se relaciona con la formación de los psicólogos. Ya hemos publicado algunos artículos al respecto, tenemos otros que están por salir en esos meses, yo podría decir, si todo sale bien. Y lo que vengo a presentar es algo que yo he llevado reflexionando ya varios años, eh, principalmente debido a ciertas clases que he estado dando de metodología de la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, y también de algunas críticas y reflexiones que se han dado en distintos espacios y también por autores de bastante pues prestigio sobre el tema. Particularmente lo que quiero, a lo que quiero llegar o lo que quiero hacer en esta presentación es que reflexionemos sobre cómo es que la investigación realizada en psicología puede estar incluida, determinada, coartada por ciertos principios filosóficos y teóricos también. Y ver cómo esto puede impactar, ya al final me voy a centrar un poco más en esto, en la psicología conductista en general. Veré algunos ejemplos particulares, pero no me va a dar tiempo de ser muy preciso y de revisar a profundidad pues todas las posturas. También quiero advertir antes de iniciar que estoy en mi casa, entonces probablemente se escuchen ladridos de mi perro. De antemano me disculpo por eso, pero pues vamos a iniciar. Como son temas en los que se revisan debates filosóficos, muy probablemente quede corto en algunas cosas. Son debates muy largos que necesitarían mucho más tiempo para revisar, pero al menos voy a tratar de rescatar lo más importante que nos permita avanzar en la reflexión. Para empezar, ¿a qué le llamamos investigación? Vamos a ver que pues en el lenguaje cotidiano, entre los legos, le decimos investigar a muchas cosas. Si nos vamos a la RAE, al diccionario, vamos a encontrar que efectivamente tenemos que investigar, puede ser indagar algo, pero también tenemos el otro extremo que podría relacionarse un poco más a lo que supuestamente o algunos entienden que se debe de hacer en psicología, como realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre determinada materia, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues el uso del término es amplio, lo que nos lleva a que vamos a encontrar que hay investigadores y se hace investigación en distintos ámbitos, ¿no? Vamos a tener al investigador científico, al investigador tecnológico, también cuestiones relacionadas con aspectos que podríamos llamar criminológicos o de la policía en general. Incluso si revisamos de nuevo lo que nos dice la RAE, allá ponen como ejemplo la cuestión policíaca. En filosofía también se hace investigación y vamos a ver otros como, y eso lo pongo como un caso extremo, tal vez para algunos les parezca algo pues curioso, que también le llamamos investigadores a aquellos que hacen criptozoología, ufología, cuestiones relacionadas también con fantasmas, el investigador paranormal, y así se presenta. Y bueno, dentro de este amplio sentido o uso del término, pues no podríamos negar que son investigadores. Y a esto
antes de que se me olvide, es una invitación conforme vayamos avanzando y nos vayamos introduciendo a cómo eso afecta en la psicología, tratar de comparar y de revisar, bueno, qué es lo que hace diferente un psicólogo cuando hace investigación, criptozoólogo, que si no saben, la criptozoología pues se dedica al estudio de los críptidos, que son animales o bestias mitológicas, y que ellos buscan su existencia a través de las anécdotas, las historias que cuentan los pueblos. Entonces, hay criptozoólogos que emplean muchas técnicas de investigación idénticas, se podría decir, a las que usan algunos psicólogos. Allá podríamos empezar a discutir sobre, bueno, y por qué a uno sí le da reconocimiento y al otro no, o por qué a uno lo rechaza y al otro no. Esa es una de las finalidades de esta ponencia. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de investigación en psicología como tal, tendríamos que iniciar con, bueno, ¿y de dónde parte la psicología? ¿A qué nos estamos refiriendo? Generalmente, a la psicología se le considera como una ciencia fáctica o como un proyecto de ciencia. Esto también lo vamos o va a depender de nuestras posturas filosóficas y teóricas. Tan sencillo como ver que algunos autores consideran en términos de Kuhn a la psicología como una disciplina que se encuentra en un nivel preparadigmático y otros no, incluso dicen que está mucho mejor que otras disciplinas porque es multiparadigmática, ¿no? Entonces, desde aquí empezamos a ver cómo las preguntas tienen sentido desde una base previa o de más, digámoslo, sí, previa o fundamental, que sería a nivel filosófico. Entonces vamos a ver que dependiendo de estas posturas, ciertos procedimientos que no se deben de confundir con métodos, ciertos procedimientos son más adecuados que otros. Y a lo largo de la historia de la psicología vamos a ver, por ejemplo, las clásicas discusiones entre la introspección, el empleo de la introspección o los experimentos. Dentro de una postura experimental, vamos a ver la discusión de los diseños intrasujetos contra los diseños de comparación de grupos. Y la clásica, creo que todos conocen, es la de la distinción entre metodología cualitativa y metodología cuantitativa con sus respectivos procedimientos, que justamente eso es de lo que vamos a estar platicando hoy. Yo me voy a enfocar más en el tercer punto, en el de la metodología cual y quanti. Sin embargo, vamos a ver que también vamos a hablar de los otros problemas, aunque de forma mucho menos detenida. ¿Esto de dónde inicia? ¿Cómo se genera este tipo de problemas? Algunos autores han llamado a esta discusión entre métodos cual y quanti como la controversia explicación-comprensión, como tratando de hacer mayor referencia a estas nociones filosóficas que anteceden a la práctica del investigador. Esto inicia con la clásica dicotomía que algunos, como vamos a estar viendo, ya no consideran sostenible, le han ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo: ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias duras, y por otra parte, las ciencias de la cultura, las ciencias del espíritu, las ciencias sociales. La cuestión está en que hay un tipo de ciencias que estudian algo que las ciencias tradicionales, vamos a llamarle así, no pueden. Hay algo que no puede estudiar la ciencia tradicional. Se necesita una nueva ciencia. La división originalmente
de eso se nutre. Eso es lo que la justifica, se podría decir, ¿no? Pero entonces la psicología, ¿dónde queda? ¿Entre las ciencias naturales exactas o entre las ciencias de la cultura, del espíritu, sociales? Una pregunta que nos podría ayudar a responder esto es si el humano forma parte de la naturaleza o no, o si el humano tiene algo, está caracterizado por algo que no forma parte de la naturaleza y que por lo tanto se le escapa a la ciencia natural o tradicional, como le quieran llamar. ¿Sí? Vamos a ver que dependiendo de esto, los procedimientos de investigación van a ser adecuados o no, en la medida de procedimientos especiales para estudiar algo que no se encuentra en la naturaleza, que no puede ser parte de la naturaleza. Estos problemas inician desde los filósofos griegos. Por esto voy a ser bastante enfático en los problemas filosóficos, de que estos son reflejos, son consecuencias de problemas filosóficos, que lamentablemente muchas veces los psicólogos no los tomamos en consideración o ni siquiera somos conscientes de esto. He conocido muchos casos de personas que terminan incluso posgrados empleando un tipo de procedimientos y que cuando les preguntas sobre eso, los fundamentos de esos procedimientos, resulta que ellos no comparten esos fundamentos. Pero ¿y entonces cómo estuviste haciendo investigación todos estos años si estás en contra de esos principios? Vamos a ver más adelante que incluso podemos usar la misma estrategia para obtener datos, pero dependiendo de nuestra perspectiva filosófica, ese procedimiento va a generar información distinta. Pero bueno, poco a poco. Entonces, el problema inicia con, digámoslo así, el problema de conocer. Y si existe algo para conocer. Si existe ese algo, ¿cómo podemos constatarlo? Únicamente a través del conocimiento, pero ¿podemos conocer? Esa es la pregunta. Esto se ha tratado de resolver o ha llevado a discusiones y a distintos tipos de soluciones, pero que todas se fundamentan en un mismo problema. Si nuestras experiencias o nuestros sentidos son confiables. Este es un problema muy básico. Me imagino que ya muchos han estudiado acerca de esto. Si nuestras sensaciones, experiencias reflejan, se adecúan a esa realidad objetiva. Incluso vamos a ver que muchas teorías de la verdad dependen de esto, de cómo se fundamente esto, de si nuestras experiencias deben adecuarse, de si nuestras experiencias son idénticas a u otra postura. El clásico problema, este es un meme que vi hace poco que se me hizo muy chistoso y que pues es un caso más de clásico ejercicio en el que nos tratan de demostrar que los sentidos nos engañan. En un vaso de cristal con agua introduces un lápiz y ese lápiz parece quebrarse, parece que está quebrado. Esa sensación, esa experiencia nos está engañando porque nosotros sabemos que ese lápiz no está doblado o roto. Eso es lo que aquí pues se ve más chistoso. Y la referencia a Descartes o Descartes, como le quieran decir, pues clásico. Era uno de los autores que compartía esta idea. Y este problema, les comento, viene desde mucho antes, atrás, en la discusión entre los partidarios del materialismo, como Demócrito, y los escépticos, como Zenón, donde se trataba de argumentar y de dar ejemplos, o algunos les llaman también experimentos mentales,
para demostrar que lo contrario a lo que decían los materialistas, la realidad no la experimentamos como tal. Los sentidos nos engañan. De nuevo, esto actualmente incluso se ve reforzado por la investigación científica. El ejemplo más claro que dan en muchos libros es la solidez. Nosotros experimentamos solidez en los objetos, pero a investigación más profunda, a partir de los físicos, vemos que los objetos no son sólidos como tal, o al menos como los percibimos, sino que hay bastante espacio entre sus partículas. Otro ejemplo que dan los físicos acerca de este problema, o que más bien nos plantean, es el problema de los colores, donde se ha identificado que el humano responde de forma similar a un color, por ejemplo, decir verde, 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 todos son el mismo color, nos pueden demostrar que se está respondiendo a distintas tonalidades como si fuera la misma. Entonces esto nos da a entender que ese color verde pues, en realidad no está en la cosa en sí, sino que es algo que nosotros percibimos y que muchas veces respondemos similar a cosas distintas, ¿no? Ustedes me imagino que ya han de saber la teoría de cómo percibimos a partir de la reflexión o el rebote de la luz en los objetos, y la cuestión es que al menos la gran mayoría de los autores actualmente aceptan que el color no es algo que esté como propiedad en sí en los objetos. Esto nos lleva a tres posibles posturas generales que ahorita vamos a ver más. Una sería negar por completo el problema, decir que los sentidos no nos engañan y que la realidad es tal cual como la percibimos. ¿Sí? Los sentidos no nos engañan. La otra postura extrema sería aceptar que entonces solo los sentidos es lo que podemos conocer. Negamos entonces la existencia de tal realidad, solo podemos hablar con cierto sentido acerca de nuestras experiencias, sentidos, sensaciones, como le quieran llamar. Para tratar de solucionar este problema, se adoptó allá más o menos en la época del Renacimiento por distintos autores, particularmente por empiristas, también por racionalistas, la teoría de los qualia. ¿Qué son los qualia? Lo van a encontrar con distintas traducciones, con distintos términos, pero generalmente le llaman, por ejemplo, cualidades primarias, experiencias inmediatas subjetivas, son lo, también le pueden llamar las primeras cualidades también. Lo vamos a encontrar de distintas formas, pero siempre hacen referencia a lo mismo. Los qualia hacen referencia a esa idea, imagen, sensación, como le quieran llamar, que generan los objetos del mundo exterior, si quieren llamarlo así. Y aquí empezamos a ver desde aquí cómo es que una postura, un planteamiento filosófico nos lleva a ciertas consecuencias de las que posteriormente no podemos escapar, a veces porque no nos damos cuenta de que las estamos aceptando como tal. ¿Sí? Entonces, los objetos cuentan con cierto poder o disposición. No, por ejemplo, no es que el color sea parte del objeto, pero el objeto presenta cierta disposición a afectarnos y a presentar estas experiencias de color.
De esta forma lograron, digámoslo así, rescatar al mundo real negocios. Para empezar, porque, como menciona Kant y otros autores, no contamos con una teoría sobre los qualia, una teoría bien fundamentada, bien seria, sólida, de qué son los qualia. Además de que hay muchos otros problemas con estas perspectivas, como por ejemplo la disposición que termina siendo algo que forma parte del objeto en sí o también es un qualia. Si la disposición también es un qualia, pues entonces nuestra teoría pierde por completo sentido, porque entonces esa objetividad la estás justificando o le estás dando base en un qualia. ¿No? Se vuelve contradictorio el problema, la postura. Muchos autores también, como Putnam, por ejemplo, aceptan que si nosotros planteamos preguntas desde esta perspectiva, digámoslo así, si nos compramos el cuento de los qualia, todo nuestro planteamiento va a ser dualista. No va a haber escapatoria de esto. Esa es la postura de Putnam, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Pues porque si se dan cuenta desde el principio, la explicación implica una sustancia inmaterial, aunque le cambien de nombre. Qualia, experiencia inmediata subjetiva, siempre es un reflejo en otra dimensión del mundo objetivo, sin mencionar, porque en eso sería incluso más evidente, la cuestión de dividir al humano del objeto, como que si no estuviéramos, como que si el humano no estuviera en esa realidad que está percibiendo. ¿Sí? Esto ha llevado en filosofía a muchas otras perspectivas. No nos daría tiempo de revisar, pero si nos damos cuenta, generalmente la gran mayoría de la gente, de la ciencia, repiten o aceptan este posicionamiento sin cuestionar. Y nos estamos preguntando que dónde están los qualia, dónde están esas ideas que se reflejan del mundo, sin, sin antes hacer una reflexión o cuestionar de si este posicionamiento es pertinente o no. Antes de que avance, vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la parte del análisis de la conducta, psicología conductista, como le quieran decir. Ahorita platicamos un poco acerca de eso. Cómo es que estas perspectivas desde el principio entrarían en problemas o en contradicción con una postura naturalista. Entonces, ¿qué se ha hecho en términos generales? Aquí les voy a empezar a hacer la advertencia desde el principio para que quede bien claro. Voy a estar presentando las posturas extremas. No voy a revisar todas porque no me daría tiempo. Solo voy a revisar las posturas extremas para hacer comparaciones y pues plantear las preguntas, pero no voy a poder revisar todas. Entonces, las soluciones clásicas a este problema primero del conocimiento, de si el humano puede conocer, es el dogmatismo y el escepticismo. En términos muy superficiales, el dogmatismo acepta que el humano puede conocer hasta allá. Y el escepticismo plantea que el humano es incapaz de conocer, más que su subjetividad o sus qualia. Pero esos qualia, como ya sabemos, no son iguales, no representan de forma exacta el mundo, por lo tanto, puedes hablar de qualia, pero no de el mundo. ¿Sí? Aquí les pongo algunos de los principios de cada uno de estos posicionamientos. El dogmatismo nos dice que el mundo existe independientemente de nuestros conceptos y representaciones. Ahorita podemos revisar el ejemplo de si el universo existe antes del humano, pues que comienza con la aparición del primer humano. ¿Y cómo es que apareció ese humano? Pues
por generación espontánea o cómo. Vamos a ir viendo que desde aquí empezamos quizá no a tener problemas o a ver posturas problemáticas, pero sí empezamos a ver que no, dependiendo de lo que hagamos, podríamos estar siendo incongruentes con la misma perspectiva. Y ese sería, desde mi punto de vista, como vamos a estar viendo, el error más grave que podríamos tener aquí, el ser incongruentes con nuestra misma postura. Otra es que ese mundo objetivo e independiente tiene una estructura determinada. Esto va a estar muy relacionado con la forma en la que generamos conocimiento, que ahorita vamos a ver, dependiendo de si nos vamos por una postura quali o una postura quanti, el hecho de las regularidades en la naturaleza y de cómo esas regularidades nos permiten conocer. Otra es una representación verdadera o correcta del mundo, es aquella que se refiere a objetos realmente existentes en el mundo y describe las propiedades de esos objetos. La 4, existe una imagen o representación completa del mundo objetivo tal como es en sí mismo. Van a haber distintos tipos de dogmatismo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. No todos aceptan estas 4 características. Algunos van a ser más flexibles o van a negar, por ejemplo, la 4. Nos podrían decir, bueno, acepto las 3, pero la 4 no. ¿Por qué? Porque el mundo está en constante cambio. ¿Sí? Un ejemplo de esto bien claro es el materialismo dialéctico con Marx, Lenin, Vygotsky, en la que aceptan esa existencia de una realidad exterior, si quieren llamarlo así. No, yo no soy, pues, partidario de ese concepto, pero esa realidad objetiva existe, pero está en constante cambio. Entonces, no vas a encontrar nunca una definición fija, estática de las cosas, siempre van a estar cambiando. Bueno, el escepticismo nos dice que no existe ninguna forma de establecer una correspondencia fiable entre nuestras representaciones y las supuestas propiedades objetivas del mundo. Por lo tanto, pues, o negamos la existencia de la realidad, o posiblemente podríamos decir, sí, sí existe, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque no la puedo conocer. Entonces, pues, ¿cuál sería el sentido de postular la existencia de algo que nunca voy a conocer? Pues, ¿para qué? Me viene de sobra. Vamos a ver ahora a nivel ontológico que se plantean posturas también extremas. Lo repito, solo voy a hablar de cuestiones extremas, pero van a haber otras posturas en medio que dependiendo de si aceptan ciertos principios o no, cambian. Por ejemplo, aquí yo solo les estoy presentando el realismo metafísico, pero van a haber muchos, el realismo pragmático, el realismo ingenuo, el realismo científico, van a haber varios. Pero bueno, los que podríamos hablar como más extremos en este continuo, pues sería el realismo metafísico, el relativismo subjetivista. El realismo metafísico nos dice que existe la realidad de forma independiente del humano, que esta realidad, universo, contiene o está formado de objetos dentro de los que el humano está y que existen incluso antes del humano. También nos dice que los objetos conservan sus propiedades a través del tiempo. Por eso el realismo metafísico. Desde esta perspectiva quizá hayan escuchado estos problemas o cuestionamientos sobre los universales, de esas cuestiones. Si regresamos al ejemplo que les había dado del materialismo dialéctico, ellos no aceptarían esta última, ¿sí? Aunque serían realistas. Entonces estarían por aquí más o menos en medio, ¿no? Se dirían como
acercando quizá al relativismo como un punto intermedio. Así van a haber varias posturas. Por la parte del relativismo subjetivista, niega la existencia de la realidad como algo independiente del humano, es decir, la existencia de la materia depende de la percepción humana. El autor más famoso de esto es Berkeley, con su famosa postura, bastante criticada por algunos autores, y esa es la cuestión de que si tú le planteas o hablas de estas perspectivas con los psicólogos, muchas veces te dicen, no, es que no tiene sentido eso, pero ves su trabajo y todo se fundamenta en esta perspectiva. Allá es cuando entramos en contradicción, que desde mi perspectiva ese es el mayor problema. Puedes tener esta perspectiva y si, digámoslo así, te haces responsable de las consecuencias de esa perspectiva, pues está bien, no hay problema, tú síguele así. Tal vez en un debate, pues, te demuestren que tu perspectiva tiene carencias, pero pues al menos está siendo congruente. Otra cuestión importante aquí en el sentido de la generación de conocimiento es que lo que me interesa, porque es lo único que puedo conocer, la subjetividad no es fija, no muestra regularidades, no hay orden de ningún tipo, aunque sea pequeño o que sea solo en ciertas categorías, no hay regularidad en la realidad porque no existe tal realidad. O si existe, pues no la puedo conocer. Esto va a influir mucho en el posicionamiento cualitativo o cuantitativo. Para allá estamos yendo. Un ejemplo muy famoso de este tipo de posicionamientos es el de Bunge. Y aquí les pongo solo algunos ejemplos, solo como para dejarlo bien claro, ¿no? Evidentemente Bunge sería dogmatista, acepta la existencia de la realidad y de que la podemos conocer. Y entonces, el que nos dice en sus principios ontológicos, el mundo existe por sí mismo, por ejemplo, el mundo está compuesto exclusivamente de cosas, es decir, que el humano sería una cosa también. Nada surge de la nada y nada se reduce a la nada. Vemos que su postura es bastante clara con respecto a esto. Y eso nos lleva también a algunos principios nociológicos. Podemos conocer el mundo, aunque solo parcial, imperfecta y gradualmente. Vean cómo eso se relaciona con lo que estábamos hablando antes. Tal vez, probablemente, Bunge no aceptaría eh, este principio. El momento aquí. O tal vez sí lo acepte, pero agregue esa parte de parcial e imperfecto. Menciono esto para que se den cuenta que van a haber posturas intermedias. Yo solo estoy presentando los polos extremos. Entonces, ya en ciencia, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando de forma explícita o implícita, porque les repito, muchas veces no se habla de esto, no sabemos, particularmente en psicología, donde, si ustedes saben, en nuestra historia como disciplina, se hace un esfuerzo importante por separarnos de la filosofía, pero una cosa es ser independiente y otra cosa es no negar la filosofía, eso también sería un error. Y muchas veces no sabemos acerca de esto y estamos repitiendo y repitiendo cosas sin frenar a hacer un planteamiento, revisar y ver si lo que estamos haciendo tiene sentido o no. Entonces, en ciencia, ya particularmente, debido a que, como dijimos, al menos vamos a aceptar que la psicología es un proyecto de ciencia fáctica, vamos a tener dos posturas. Una que sería la naturalista, en la que el humano forma parte de esa naturaleza que existe, y otra que va a ser sobrenaturalista, en la que se acepta que existen dos, al menos
dos sustancias, una espiritual y otra material o de la naturaleza. Si no queremos meternos en problemas, lo ideal sería decir una inmaterial y otra material. Van a haber distintas perspectivas acerca de esto, van a haber autores que aceptan la existencia de las dos, pero también van a haber autores que aceptan solo la existencia de la espiritual o que puedan decir quizá la otra sí existe, pero yo solo puedo conocer la espiritual, por lo que me queda de sobra, pierdo tiempo al hablar de la otra, de la naturaleza. Dense cuenta cómo esto se relaciona con lo que ya habíamos visto antes. ¿Sí? Es a lo que voy. Aceptamos ciertos planteamientos que nos llevan a consecuencias. Aunque no nos demos cuenta, nos llevan a consecuencias. Y esta que nos postula que hay algo inmaterial que escapa de las leyes de la naturaleza, no forma parte de esto. Aunque digamos que está muy complicado el asunto de capturar a la naturaleza en su totalidad, es muy compleja, no, aún así hay algo que escapa, hay algo que no está en la naturaleza. ¿Sí? Vamos a ver entonces distintas posturas ya en psicología con respecto a esto. Algo importante con esto de escaparse de las leyes de la naturaleza es el clásico problema al que nos llevó Descartes, cuando justamente plantea la res cogitans y la res extensa. Esta división solo tenía sentido desde esta perspectiva, desde que hay algo que no está eh, determinado por las leyes de la naturaleza. Hay algo que actúa de forma divina o caprichosa. La cuestión, y aquí repito lo de la congruencia, es que Descartes era congruente y dijo, no, pero estas cosas no las va a estudiar la ciencia, las va a estudiar la religión. Y entre esas cosas estaba lo que actualmente denominamos los temas de psicología. Y estaba esa división y al menos él trataba de ser congruente con su perspectiva. El problema ahora es que muchos aceptan esa perspectiva de Descartes, pero quieren hacer ciencia de eso, de lo que él dijo que no se podía hacer ciencia. Y hay muchos filósofos así, por ejemplo, Kant también era uno de esos, pero la cuestión es que el psicólogo no sabe de esto y continúa, repite, cometiendo ese tipo de errores. Entonces, si hay algo que no se encuentra en la naturaleza, que no está determinado por leyes naturales, entonces es evidente que la ciencia no va a ser capaz de capturar o de conocer esto. Vamos a necesitar métodos especiales para poder conocer esa cosa. Desde aquí, si se dan cuenta, regresamos al principio cuando estábamos tratando de dividir entre ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias exactas, etcétera. ¿Sí? El problema en sí nunca ha sido que se estudia al humano o que se estudia a grupos sociales, no. El problema siempre ha sido que hay algo que se acepta la existencia de algo, porque muchos podrían no aceptarlo, están de este lado, supuestamente, porque igual ya luego vemos naturalistas que quién sabe qué hacen, pero se acepta la existencia de algo que la ciencia tradicional, si quieren llamarlo así, no puede estudiar. Necesitamos una nueva ciencia. ¿Para qué o por qué llamarle ciencia? No me pregunten, porque mi respuesta va a ser que no sé, pero pues es ciencia, aunque estudie cosas que la ciencia no puede estudiar. La división siempre ha sido esa. Le cambian de nombre porque evidentemente se identifican que estas dicotomías son insostenibles, pero se mantienen, ¿no? El problema, a final de cuentas.
Esto nos lleva al famoso problema de las nociones que ya les mencionaba al principio de la presentación. Que una de las formas en las que han tratado de solucionar este problema es decir, no es que el problema no es de si son ciencias sociales o ciencias naturales, sino que su objetivo es realizar un análisis nomotético, un análisis ideográfico. Esta es solo una postura de cómo tratar de resolver ese problema. Diciendo que el análisis nomotético intenta buscar conocimiento generalizable por medio de regularidades. Aquí está una de las consecuencias de lo que les decía de todas las posturas o el trasfondo filosófico. Evidentemente, con esto solo podemos optar por un posicionamiento realista, dogmático. Hay una realidad que se comporta de forma regular y a partir de conocer esas regularidades, yo puedo generar conocimiento generalizable que se aplica a otras circunstancias. ¿Por qué? Porque esas circunstancias son regulares. Si no existiera la regularidad, pues no podría generalizar nada. ¿Sí? Mientras que el análisis ideográfico busca la singularidad, el significado y la intención. Esto, ¿de dónde viene? Pues de aceptar que lo único que podemos conocer son nuestras subjetividades, nuestros qualia, no ese mundo. Entonces, nos centramos en interpretar nuestros estados subjetivos, esquemas mentales, como le quieran llamar, los qualia, esa sustancia inmaterial, que es singular. ¿Por qué es singular? Porque solo puedo conocer lo mío, mi singularidad, mis qualia. No puedo conocer los de los otros, solo los míos, porque los otros no existen. O si existen, no los puedo conocer. Por eso vamos a ver también, antes de que se me olvide, adelanto, que por esto le dan tanta importancia a la interpretación desde esta perspectiva, porque lo único que puedo hacer al final es interpretar mis cuales, no lo de los otros, los míos. Bueno, entonces vamos viendo estas distinciones. Aquí ya aplicado a la psicología, vamos a encontrar, como dice un autor, Silva, con respecto al análisis ideográfico, y es que el objeto de estudio de la psicología no es buscar leyes o regularidades causales, ni universales o generalizables, ni estadísticas, sino reconstruir el significado específico de las acciones humanas cuya característica funcional fundamental es ser eventos únicos y repetibles. Pero dense cuenta, aquí nos van a llevar un problema que también lo vamos a ver ahorita que lleguemos a lo de la distinción quanti-quali, que se acepta, no se acepta, perdón, se mezclan problemas, se mezclan preguntas. Por una parte tenemos que, sí, se está justificando esta perspectiva desde el hecho de que solo puedo conocer mis qualia. Pero ya después se le pone como una característica superficial el hecho de que conozca o se centre en el estudio de eventos únicos. Ahorita vamos a ver este problema de cómo nos lleva a una dicotomía, pues, falaz esta perspectiva. ¿Sí? A lo que voy con esto es que les van a decir, por ejemplo, no es que yo estudio solo a una persona, no es que yo no uso números, no es que yo no uso análisis estadístico y por eso soy quali, o por eso soy quanti, o no, por eso utilizo métodos o metodología quali, por eso utilizo metodología quanti. Pero vamos a ver que en realidad la distinción no es esa. Esas son cuestiones o características superficiales que muchas veces nos llevan a problemas
El trasfondo, lo que en realidad vive lo cual y lo cuanti, es todo lo que hemos visto hasta aquí. Estas distinciones, el aceptar estos principios o no, son cuestiones filosóficas, ¿no? Principios. Por su parte, el análisis nomotético nos dice que para psicología, el mundo real en donde están inmersos los acontecimientos, incluso sociales, no es un conjunto de sucesos aleatorios cuya principal regla es el azar, sino que existen leyes universales o al menos reglas generales que describen acontecimientos y procesos repetibles indefinidamente y que pueden ser descubiertas por la actividad científica, ¿no? Si se dan cuenta, es un reflejo o es una consecuencia de los principios que ya habíamos visto antes, de si existe la realidad, de si esa realidad se comporta de forma regular, etcétera, etcétera. Sin embargo, diversos autores, como por ejemplo Bunge, ya se han dado cuenta, y aquí podemos incluir a varios conductistas, que esa dicotomía es insostenible, debido a que todas las ciencias estudian casos únicos, pero los tratan como casos de algo más general para alcanzar estas regularidades, para alcanzar una generación de teoría a nivel abstracto, ¿sí? Entonces, desde aquí vemos que si tratamos de hacer esa distinción en términos de que estudio uno o estudio muchos, se vuelve insostenible esta dicotomía, ¿no? Si la queremos mantener o si queremos tener un fundamento claro para esta dicotomía, sería irnos a los principios filosóficos que hemos visto. Cuestiones superficiales como que si se usan números o no se usan números, nunca nos van a llevar a un posicionamiento sólido, nos van a llevar a muchas confusiones. Supuestamente, y lo digo ya poniendo sobre mesa este tipo de críticas, la metodología cualitativa toma como objetivo el análisis ideográfico. Y entonces, pues, estas se caracterizan por utilizar un lenguaje natural. Allá yo puse entre comillas, porque pues, nos podríamos pasar todo un semestre discutiendo esto, de a qué se refieren con el lenguaje natural, pero bueno. Como los medios por excelencia para tener acceso a los motivos, los significados, las emociones y otros aspectos subjetivos de la vida de los individuos y los grupos. Regresamos a lo mismo. ¿Qué nos interesa aquí? Los qualia. Muchos creen, y a muchos se le dicen, y yo lo he encontrado en muchos libros, que supuestamente la distinción entre cualitativo y cuantitativo es que estos estudian cualidades, mientras que los cuantitativos estudian números, los cuantos. Eso es falso. ¿Por qué? Si ustedes hablan con un físico, con un matemático, de lo primero que les van a hablar son de cualidades. Incluso hablan de variables cualitativas. Y además, bien podríamos decir que esas cualidades son parte de los objetos. Lo que se estudia aquí son los qualia. De esto viene eso, qualia, de todo lo que hemos visto. Por eso nos interesan, pues, la subjetividad, mi subjetividad, porque no puedo predicar nada con sentido de otras subjetividades, ni de otras cosas. Mientras que en metodología cuantitativa se busca la recolección de datos por medios rigurosos y confiables y además somete a prueba hipótesis empírica en una forma lógicamente consistente. Bueno, aquí se me estaba pasando. Vamos ahora a la cuestión de los procedimientos. Eso es importante. Eso no lo había comentado, se me estaba escapando. Al menos por lo que yo, como lo entiendo, la metodología es una rama de la filosofía. Entonces,
cuando hablamos de metodología cualitativa o cuantitativa, que en realidad yo no estoy de acuerdo con esos términos, pero pues así está, así hablan todos ahora, ni modo. Cuando hablamos de metodología cualitativa o cuantitativa, estamos hablando o deberíamos estar hablando de esos posicionamientos filosóficos sobre y teóricos también sobre cuál es el objeto de estudio, cómo es la mejor forma en la que puedo obtener información de ese objeto de estudio, no tanto a los procedimientos. Cómo se lleven a cabo los procedimientos, pues va a estar influido por nuestros fundamentos filosóficos y teóricos. Por ejemplo, las entrevistas y los grupos focales. El ejemplo más claro que les puedo dar ahorita es el análisis de contenido. El análisis de contenido de los discursos, digámoslo así, se utiliza en las dos nociones o en las dos metodologías. La entrevista también. Otro ejemplo muy claro es los análisis de caso. Los análisis de caso, casi yo he visto tanto estudiantes como ponentes que dicen, mi metodología es cualitativa porque utilicé análisis de caso. Y esa es la justificación y ya. No, la justificación debería de ser a nivel filosófico, teórico. E incluso los análisis de caso, pues se podría decir que nacen desde la perspectiva cuantitativa o desde el análisis nomotético o desde las ciencias tradicionales. El ejemplo en psicología que yo siempre doy, que es el más claro, es el de la investigación-acción, que es creada por Levin, o Lewin, como le quieran decir, un psicólogo de la Gestalt, que, o Gestalt, como le quieran decir, que sería, sin lugar a dudas, alguien que estaría posicionado en la investigación cuantitativa, sin lugar a dudas. Sería dogmático, sería realista, podríamos discutir de qué tipo de realismo, eso sí, pero de que es realista y dogmático, sin dudas, fuera. Que ya después le pueden decir, no, es que yo le agrego participativa y eso cambia, bueno, a lo que yo regreso es que justificar que utilizas metodología cuantitativa o cualitativa por los procedimientos es un error. La justificación debe ser a nivel filosófico, teórico. ¿Sí? Los grupos focales bien los pueden utilizar y los utilizan autores que emplean metodología cuantitativa. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a ver que, por ejemplo, eh, en biología, pues yo voy a observar el mundo, la naturaleza, pues porque sé que esa naturaleza, o más bien acepto que esa naturaleza existe. ¿Por qué hacemos experimentos en análisis experimental de la conducta? Pues porque aceptamos que existen regularidades en esa naturaleza y yo quiero identificar esas regularidades. Cada vez que pongo el alimento en esta sección del laberinto, la rata a partir necesita tantas sesiones para recorrer el laberinto en tanto tiempo. Estamos hablando de regularidades. Si no aceptamos esas regularidades, pues ¿qué podría pasar? ¿O cuál sería el sentido? Pues pongo el laberinto, pongo a la rata, empiezo a tomar el tiempo, empieza a caminar la rata y se transforma en un gato. Y el alimento se transforma en un fantasma, porque no hay regularidades. La realidad es caótica. Esas serían nuestras consecuencias en caso de aceptar la otra perspectiva, ¿no? Sin embargo, bueno, eso ya lo había adelantado. Esta dicotomía, si la planteamos a nivel de procedimientos, también sería insostenible. No tiene sentido plantearlo en términos de procedimientos. La, la razón que sí nos podría llevar a discutir de forma más o menos sensata o entendible, que unos quieren hacer una cosa y otros otra,
sería a través de identificar las diferencias a nivel filosófico. En esto, pues, el autor Carpio, ya lo había mencionado antes, Carpio Bonilla. Entonces, la cuestión, lo repito, es a ese nivel, ¿no? En resumen, voy a hacer un resumen medio breve para ya centrarnos un poco en la psicología de corte conductista, en términos generales. Vamos a tener que, y recuerden, lo vuelvo a repetir, eh, estoy presentando posturas extremas. Dentro de estas dos van a haber varios posicionamientos dependiendo del autor, del grupo. Pero entonces tenemos dogmáticos contra escépticos. Unos aceptan que sí es posible conocer debido a que esa realidad sí existe y el humano tiene ciertas capacidades que le permiten, al menos de forma imperfecta, algunos dirían, o parcial, pero podemos conocer ese mundo objetivo. Los escépticos nos dirían que los sentidos nos engañan, no podemos conocer y por lo tanto no existe la realidad, o si existe, pues no tiene sentido hablar de ella porque no la podemos conocer. De aquí pasamos a una postura contraria entre el determinismo o el voluntarismo. El determinismo implica, ya hablando de psicología como tal, que nuestro comportamiento está regido por leyes, principios, regularidades que se presentan en la naturaleza. Mientras que el otro posicionamiento es que si no todo, al menos el humano tiene algo, tiene ciertas propiedades que hacen que su comportamiento sea caprichoso, divino, que no obedece esas regularidades de la naturaleza. Esto nos lleva a plantear las ciencias tradicionales o naturales, algunos les dicen, yo prefiero llamarlas tradicionales, y las ciencias del espíritu. Entonces, desde una parte, la metodología general, recuerden que yo hice una distinción previa de metodología y procedimientos, aparatología, etcétera. La ciencia, en términos generales, puede conocer al hombre, puede estudiar. Mientras que en el otro posicionamiento necesitamos crear una nueva ciencia, si quieren llamarle así, para estudiar eso que se le escapa a la ciencia tradicional. ¿Qué son? Pues son los qualia en términos muy generales, otros podrían decir el espíritu, otros podrían decir la sustancia inmaterial, etcétera, y eso nos ya lleva a plantear la distinción entre metodología cuantitativa y metodología cualitativa, por todo lo que hemos visto. Entonces, ¿a qué le llamamos investigación? Tratando de responder, pues, el título de la presentación, vamos a ver que dependiendo de los principios filosóficos y teóricos que aceptemos, pues vamos a ver distintos tipos de investigación hasta el punto de que la criptozoología puede estar incluida dentro de la ciencia. Los criptozoólogos, si ustedes ven, no todos evidentemente, pero muchos utilizan de forma sistemática la entrevista, utilizan de forma sistemática los grupos focales, llegan al pueblo y hacen un grupo focal donde obtienen información sobre la Llorona, o en mi tierra podría ser el Guaychivo, el Ixtabay, estas el chupacabras. Y entonces obtienen información acerca de eso y ven que a nivel procedimental hacen exactamente lo mismo que un psicólogo de determinada postura, porque a unos sí los consideramos científicos y a otros no. Además, el criptozoólogo todavía podría decir si existe esa realidad y es lo que yo quiero estudiar. Tal vez sus procedimientos no sean los apropiados, pero eso te podría decir. Mientras que muchos psicólogos
que podrían decir no existe tal realidad. ¿Sí? Entonces, regresamos a lo de los procedimientos. Podemos utilizar los mismos procedimientos y tener posturas completamente distintas. Pero vamos a ver que generalmente eso que ocurre, los, lo pongo entre comillas, los cuantitativos generalmente pueden usar la gran mayoría de los procedimientos que usan los cualitativos y no ocurre al revés. Los cualitativos no usan muchos de la gran mayoría de los procedimientos que usan los cuantitativos. Por ejemplo, las entrevistas utilizan los dos. Y los cuantitativos, además, y lo pongo entre comillas, otra vez los cuantitativos, a llamarle así. Por ejemplo, también pueden estudiar cuestiones como lo de las opiniones, los significados, las intenciones, sin negar la existencia de ese mundo. Un ejemplo muy claro son esos estudios donde se le pregunta a las personas y bueno, tal porcentaje dijo que va a votar por tal porcentaje dijo que se siente feliz por tal. Desde una perspectiva, lo pongo entre comillas, cuantitativa. Estás hablando de que cierta proporción de esa realidad está respondiendo de cierta forma. Sí existe esa realidad. Bueno, pasamos ahora a las cuestiones ya, lo pongo así en términos generales, conductistas. ¿Por qué? Porque si ponía más no me iba a dar en el título y bueno, espero que entiendan que estoy hablando en términos generales. Pues para hablar de conductismo, ¿con quién tenemos que iniciar? Pues con Wundt, no porque él sea conductista, sino porque, como ustedes se acordarán, el conductismo surge como una postura contraria a esto. Entonces aquí está la dialéctica y bueno. Eh, entonces, ¿qué nos dice Wundt con esta cita textual? La psicología fisiológica es, ante todo, psicología. Aquí abro un paréntesis para quizá muchos no entiendan esto. Wundt hablaba de psicología fisiológica no en el sentido que ahora se usa, no como para estudiar las bases fisiológicas del comportamiento psicológico, no. Él hablaba de psicología fisiológica en el sentido de psicología experimental, es decir, la psicología que emplea los métodos de la fisiología, que en ese entonces mayormente eran experimentales. Esto lo hacía a propósito para distinguir la psicología de la filosofía. Es decir, sí, en psicología vamos a estudiar cosas que le interesan al filósofo, pero con los métodos de la fisiología. ¿Sí? Eso está documentado en muchas partes, en muchos libros. Bueno, continúo. Tiene en vista el mismo objeto principal sobre el cual todas las otras formas de exposición se dirigen, la investigación de los procesos conscientes en los modos de conexión peculiares a ellos. No es una provincia de la fisiología, ni tampoco intenta, como erróneamente se ha afirmado, explicar o derivar el fenómeno de lo psíquico de aquellos de la vida física. Esto lo planteo así para tratar de identificar cuáles eran esos posicionamientos filosóficos teóricos de Wundt. Él aquí está, y por esto muchos lo consideran el padre de la psicología, entre otras cosas, porque él está abogando por una división, una independencia de la psicología como disciplina, tanto de la filosofía como de la fisiología. Y vamos a ver que él no acepta que lo mental o lo psíquico sea igual que la materia, sea igual que lo físico. ¿Sí? Otro posicionamiento aquí de Wundt, ya con respecto a la mente. Nuestra mente no es sino la suma de nuestras experiencias internas, de nuestras ideaciones, sentimientos y evoluciones reunidas para formar una unidad en la conciencia.
y que surge en una serie de etapas de desarrollo hasta culminar en el pensamiento consciente de sí y en una voluntad que es moralmente libre. ¿Por qué pongo estas citas textuales? Porque si se pueden dar cuenta de todo lo que hemos hablado, se refleja una postura con respecto a que si la materia, que si los qualia, aunque no lo diga en ese término, pero si ustedes revisan textos de Wundt, para él era importante, incluso era el objeto, los qualia, a lo que actualmente hablamos, decimos qualia hoy, solo que él le decía experiencias internas. Entonces, vamos a continuar. Él tiene cierto posicionamiento y vienen contrarios a tratar de identificar los errores de esos posicionamientos. Algo que sí debo de aclarar, por eso pongo esto entre signos de interrogación. A Boone no solo los conductistas lo criticaron, fue criticado por particularmente por filósofos, debido a que su postura filosófica, muchos dicen, era laxa o no estaba muy bien fundamentada, mezclaba muchas cosas. Por ejemplo, él se consideraba, o muchos, no, allá sí desconozco si él se consideraba como tal un racionalista, pero en su tesis doctoral le dedica la tesis a Leibniz, por ejemplo, y emplea muchas cosas de Kant, pero al mismo tiempo también emplea muchas cosas de los empiristas, como la cuestión de las asociaciones. Y entonces vamos a ver que incluso en muchos libros, a él generalmente la mayoría lo postulan como dualista paralelista, es decir, existe el cuerpo, existe la mente como sustancia inmaterial, pero no se afectan. Así incluso lo presenta Boring en su libro de Historia de la Psicología, y Boring pues fue alumno, si no me equivoco, de Titchener, y Titchener fue el alumno más conocido, más sobresaliente de Wundt. Y así lo presenta. Sin embargo, hay otros textos en los que ponen en duda esto. Y si revisamos los textos de Wundt, vamos a ver que parece que él se iba más, al menos en lo que yo he logrado investigar, más a una postura monista subjetivista. Él mencionaba esto. Bueno, sí, ese problema de si el humano conoce y sus sentidos los engañan, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo solo quiero estudiar los qualia o esas experiencias inmediatas, así lo menciono, o sensaciones inmediatas, no las mediatas, las inmediatas. Él quería entrar como tal en el mundo de la conciencia sin importar lo demás, en ciertos puntos. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la cuestión es que si era dualista o era subjetivista, e incluso hay quienes mencionan que era dualista eh, de propiedades, pero bueno, allá hay mucha discusión con respecto a eso. Vamos a tener que, pues Watson, una cosa de las que le criticó era justamente intentar el estudio de esa supuesta conciencia inmaterial. La postura de Watson se le ha llamado materialismo eliminativo, de otras formas, pero en términos muy generales, se podría decir que era monista materialista. Entonces, la intención de Wundt era justamente estudiar esos qualia, eso era lo que más le interesaba, aunque estudió muchas otras cosas, incluso los pueblos o grupos sociales, estudió varias cosas, pero lo que definía como objeto principal a la psicología era el estudio de esa conciencia, como hemos visto, como un acumulado de experiencias inmediatas subjetivas o qualia. Mientras que
del otro lado se estudia ¿qué? Pues la conducta, lo que ocurre en este mundo material. Su posicionamiento para la psicología, y aquí es donde vamos a ver de forma más clara todo este problema de los principios filosóficos que hemos visto, es que para Wundt la psicología era una mezcla entre ciencia natural y ciencia del espíritu. Wundt conocía de este problema y lo pone como una mezcla. Allá esto tendría sentido a partir de lo que hemos visto. Yo diría que no, pero pues bueno, allá sería un debate largo. Mientras que desde esta perspectiva, pues la psicología es una ciencia natural. A nivel de procedimientos, Wundt plantea la introspección, pero también usa otros, incluso él usaba experimentos. Pero si nos íbamos para ese entonces, por ejemplo, a libros de Binet o Binet, vamos a ver que el planteamiento general era que la introspección era como el procedimiento por excelencia de la psicología, pero que podían usar otros. Pero la introspección era el fuerte. Y de ese lado, pues experimentos. Bueno, en el caso ya del análisis de la conducta, digámoslo así en términos generales, vamos a ver que Skinner, particularmente, tendría un posicionamiento bastante claro con respecto a esto. Quizá incluso más claro que Watson, tal vez por cuestiones de, tal vez sepan lo de la carrera de Watson, que se vio entrecortada. Pero bueno, Skinner, cuando se le plantea cómo responde al clásico problema de los qualia, de esta realidad objetiva en contra del humano, del sujeto, ¿no? Deja bastante claro que rechaza esa teoría de las ideas que representan objetos reales. No acepta, incluso esto es lo que lo distingue en conjunto con esto, con, con el positivismo lógico. Vamos a ver también que a nivel procedimental, vamos a ver bien claro cómo es que la distinción que habíamos visto antes entre un análisis nomotético y un análisis ideográfico se rompe. En el análisis experimental de la conducta se utilizan diseños intrasujeto, donde a un individuo o a un organismo lo estudias a través del tiempo para identificar regularidades. Es decir, de lo concreto se pasa a lo abstracto o a categorías más generales. También vamos a ver su posicionamiento acerca de la teoría inductiva, lo pongo entre comillas porque muchos podrían decir que eso es un error, que solo hay teorías hipotético-deductivas, pero también aquí podemos ver cómo los fundamentos filosóficos de una perspectiva nos llevan a consecuencias procedimentales y en particulares. A esto, en términos muy, muy generales, que nos llevaría, pues que en el análisis de la conducta, en psicología conductista, no tendría sentido hablar de metodología cualitativa. Se supone que desde esta perspectiva no aceptamos la existencia de sustancia inmaterial. Se supone que desde esa perspectiva estudiamos la naturaleza. Se supone que desde esta perspectiva buscamos regularidades de esa naturaleza para generar conocimiento. Eso sería el punto más claro. Encuentro regularidades a nivel empírico con mis datos y después los organizo y los presento en términos de teoría. ¿Sí? Y tampoco aceptamos, se supone, y eso sí lo pongo allá entre signos de interrogación si quieren,
que rechazamos esa teoría de los qualia. Desde nuestra perspectiva no se conoce así. ¿Sí? Bueno, entonces así terminaríamos comentando que la conclusión, al menos desde mi punto de vista, es que el empleo de ciertos aparatos, registros, formas de análisis de los datos, pues va a depender de su pertinencia, va a depender de nuestra postura filosófica teórica. Incluso en análisis de la conducta podemos emplear entrevista y la usamos, podemos emplear cuestionarios y se emplean, pero la cuestión va a ser tener en claro estos posicionamientos filosóficos y teóricos. Les doy un ejemplo bien claro. Pues no va a ser lo mismo emplear cuestionarios con ítems o reactivos abiertos o cerrados. ¿Sí? Esa pertinencia va a depender de nuestro posicionamiento filosófico. Bueno, estas son, ya cumplí la hora, los 90 minutos que me dijeron. Estas son las referencias y mi correo, por si tienen alguna duda, quieren contactarme con toda confianza. Y gracias por su atención. Sería todo de mi parte.